Hola a todos, espero que se encuentren todos bien. Es realmente una alegría poder comunicarnos y volver a vernos, aunque sea por este medio, pero siempre es una alegría poder saber que estamos en contacto, que estamos unidos y que tenemos a un Dios que nos acompaña, que nos guía, que nos clarifica todas las cosas en la vida y que va poniendo el fundamento, que va revelando su verdad para todo aquello en lo que nosotros podemos depositar nuestra fe, nuestra confianza y también para poder saber cómo conducirnos en el futuro. Así que vamos a estar mirando en esta noche un tema bastante importante que vamos a tocar la primera parte en este día y dentro de unos días más, en la próxima forma de comunicarnos, en el próximo video que hagamos, vamos a estar compartiendo la segunda parte. Así que les voy a invitar a que podamos abrir las Biblias en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a mirar a partir del versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vemos de que en esta oportunidad el apóstol Pablo se presenta como un arquitecto, como una persona estudiada que construye, que edifica un edificio, por decirlo de alguna manera, que en este caso tiene que ver con la formación de la vida, de las personas, con la conducción que tiene que haber, la forma en cómo se debe de desarrollar la vida del ser humano. Vemos de que él habla de un fundamento y este fundamento es Dios mismo, es Jesucristo, viene a ser la plataforma, el cimiento de ese edificio que se va a levantar. Ahora miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a buscar Mateo capítulo 22. En el versículo 34 dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense que un doctor de la ley de aquella época, un saduceo, dice que le hace una pregunta por tentarle, o sea, una pregunta capciosa. Quiere ver cómo puede él cometer algún error y le pregunta que cuál es el gran mandamiento. Y Jesucristo le responde que el gran mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la capacidad. Recién veíamos de que el apóstol Pablo habla de edificar, de ser un arquitecto, un perito, él que edifica sobre este fundamento, sobre este cimiento que viene a ser Jesucristo, Dios mismo al que se lo debe de amar por encima de todas las cosas. No puede haber un amor que supere el amor de Dios. La Biblia dice que amaremos al Señor por encima de todas las cosas. Y tampoco no puede haber un pacto que esté por encima del pacto que nosotros tenemos con Dios, del pacto y de la alianza que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver en el versículo 8, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese que aquí habla de la fe que nos lleva a creer, a entender y aceptar en este fundamento que es Dios y que su palabra es la que nos va a darnos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento para poder construir la vida del ser humano, de cómo debe de conducirse en la vida, basándose ahora, dice aquí, Abraham con sus hijos, con su descendencia, pero para toda persona. Dice, esperando una ciudad cuyo constructor y cuyo arquitecto es Dios. Y aquí Pablo, en un principio hablaba de que era un arquitecto, un perito arquitecto, se podría decir que era un instrumento del verdadero constructor y del verdadero arquitecto, que es Dios. Él es el constructor verdadero, el que construye, el que hace todas las cosas, que todas las fuentes de la sabiduría y del conocimiento es él mismo, y que Él es el que construye, o sea, de que Él es el verdadero arquitecto y el verdadero constructor. Pero usted sabe de que el diablo busca ser siempre imitador de Dios y busca él endosarse a sí mismo el nombre de ser el constructor del mundo, de que Él es el arquitecto, el que Él va a formar la vida de las personas y que Él va a llevar a la luz o que va a llevar al conocimiento. Porque en este tiempo hay personas que se hacen llamar los constructores del mundo, los que diseñan y planifican el mundo entero, y que hay un constructor que está por encima del pacto de Dios. Yo le voy a invitar que usted pueda ver este video, por favor, y así continuamos hablando sobre este tema. Ahí oficialmente te damos la bienvenida. Sí, bastante fuerte. Esta es la bienvenida amazona. Buscad y encontraréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Oficialmente con ese lema te estamos dando la bienvenida para ingresar al gran templo de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Dado y popular en la masonería, el ojo que todo lo ve, es una representación de la divinidad. Ajá. Hecho con un triángulo. Un triángulo siempre está asociada, es una figura geométrica asociada con lo espiritual o la trascendencia o lo divino, según tu creencia. Según tu creencia, no es que Exacto. Necesariamente significa o el Dios cristiano, o el Dios judío, o el Dios musulmán, es como que es... Por eso que nosotros no hablamos de Dios, sino que hablamos de gran arquitecto del universo, que es un genérico que agrupa a todos los dioses, claro. Podríamos calificar, es decir, puede ser el Dios cristiano, el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes. Pero no va a haber ningún creyente que no se identifique con esa denominación como el gran arquitecto. Claro, con el gran arquitecto, que es el genérico que engloba todo. Y ahí te empieza a generar cierta unidad entre las personas que participan de esto. Exacto. Que entiendo son religiosas, me decís. Sí, para entrar a la masonería, a nuestra masonería por lo menos, tenés que tener algún tipo de creencia, claro. La que sea. Podés incluso creer en el universo, en las fuerzas que gobiernan el universo. Podés creer en el propio ser humano. O podés creer en algunas deidades que son tan populares en todas las sociedades, ¿no? Sí. El tratamiento de los miembros de la logia será de hermano al interior de ella y de usted fuera de ella. Siempre que un hermano fuera elegido para el gobierno o el mando, no podrá deliberar cosa alguna de grave importancia sin haber considerado el parecer de la logia. Será una de las primeras obligaciones de los hermanos auxiliarse mutuamente. Todo hermano deberá sostener, a riesgo de la vida, las determinaciones de la logia. Guarda estas palabras en su corazón como secretas y graves. Integrante que tiene también un rito específico. Y con esa ceremonia se produce como una especie de clic en el interior de cada uno, porque es una cosa que no tiene nada que ver con lo que vos vivís en el mundo cotidiano. Con esto juro solemnemente proteger, bajo no menos pena de que me corten el cuello, me arranquen la lengua desde la raíz o me entierren cerca del nivel del agua donde la marea sube y baja. Bien, podemos ver que en este video una de las cosas
que se hace, digamos, en el ingreso a este templo. Quiere decir que este templo habla donde es un lugar donde se celebran ritos, donde se hacen ceremonias que afectan el ámbito espiritual, por ende, toda la parte emocional, almática y la parte física también del ser humano. Se habla de un lema y ese lema, digamos, no se da el reconocimiento de quién es el autor de ese lema cuando se ingresa a la gran logia masónica, aquí en la Argentina, de libres y aceptados. Dice que este lema con el que dan la bienvenida, en realidad es un texto bíblico. El autor de ese lema es Jesucristo. Miren lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer en el versículo 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si bien hay un parafraseo, pero en realidad el pensamiento es el mismo. Por lo tanto, en esto es como si fuésemos hablando de que estos constructores del mundo y que se hacen llamar la fuente del conocimiento de la sabiduría, de ese constructor al que ellos adoran o reconocen como el genérico o el que está por encima de todos los dioses o de Dios mismo, pero están haciendo un plagio, por decirlo de alguna manera. Es algo que está penado por la ley, no darle reconocimiento o atribuirse un pensamiento cuando no es verdadero. Este pensamiento, primeramente, parte de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es en primer lugar. También habla, si usted puede ver en el video, de que se habla de que todos los intereses que de una persona que se inicia en la masonería, dice que todos los intereses de la vida de la persona van a estar guiados hacia los intereses de la logia. Y que si una persona asume algún cargo público o está frente a algún gobierno de algo, antes de tomar una decisión va a considerar si esas decisiones están sujetas a la logia. O sea que es la logia la que termina tomando decisiones. O sea de que si nosotros tenemos personas que están en cargos públicos, como decir presidencia, gobernación, intendencia, y es masón, no es justamente ni el partido político quien va a tomar las decisiones, ni en sí el gabinete, sino que es la logia, que se mueve detrás de las bambalinas, que se mueve en las penumbras. Ellos van a ser los que van a tomar estas decisiones. No solamente de que en este pacto la persona se compromete a considerar los intereses de la logia, sino que también hace un pacto de muerte. Hace un pacto en el cual dice de que sea cortado su cuello, sea arrancada su lengua o sea puesto en un lugar donde él pueda ahogarse, si no cumple con los intereses o con el pacto de la masonería. En este caso se pone a la masonería o el pacto masón por encima de un pacto que uno puede tener con Dios. Y es un pacto de muerte, no es un pacto de vida. Ahora miren lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20. En el versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y en el versículo 13 dice: no matarás. En la logia y en el video que acabamos de ver dice que ellos no reconocen a Dios, que ellos no hablan de Dios, que ellos hablan de un constructor que está por encima, que es como un nivel genérico que engloba o que nuclea a todos los dioses. Sin embargo, la Biblia nos habla de un verdadero y único Dios que está por encima de todas las cosas. Como recién veníamos mirando en los versículos que leímos al principio, de que el verdadero arquitecto y el verdadero constructor de todas las cosas, no solamente de las cosas visibles, de las cosas invisibles, sino que del ser humano y de la construcción de la vida, es Dios mismo. Él es el verdadero arquitecto. Y los arquitectos o los peritos arquitectos, se podría llegar a decir que son aquellos que estudian la palabra de Dios, que son aquellos que son usados por Dios bajo la unción del Espíritu Santo para traer revelación de lo que Dios quiere hablar y de lo que Dios quiere comunicar, para decirle al ser humano cómo debe de conducirse en la vida. No solamente se falta, digamos,
en este pensamiento o en esta forma de conducirse que tienen estas personas que se hacen llamar, digamos, las personas que tienen mayor conocimiento. Es una organización que se presenta como filosófica, como filantrópica y como progresista. No se presenta como una religión. Ellos dicen de que ellos aceptan a todo tipo de credo, pero siempre por debajo del pacto que haya con ellos, que haya con la masonería. Nunca va a estar al mismo nivel, ni tampoco por encima de ellos. Ahora, ¿usted sabía de que la Constitución Nacional Argentina es una declaración masónica? ¿Sabía usted que esa fue escrita por masones y es una declaración masónica? ¿Sabía que nuestro himno nacional argentino es un cántico masón? Cuando se habla de que los libres del mundo, fíjese, si usted repasa el video, es un video oficial, no es un video sacado de cualquier lado. Ellos están declarando de que la logia, la gran logia argentina, es de libres y aceptados. Quiere decir que los libres, en este caso mirado desde la masonería, son aquellos que han ingresado a las logias y que en esa libertad ellos también hacen un juramento de morir. Dice que los libres, si usted después repasa el himno nacional argentino, se va a dar cuenta de que hay una declaración de muerte. Cuando dice, os juremos con gloria morir. Es algo que está no tan expuesto como se hace aquí en los pactos de iniciación, cuando la persona va a ingresar a esta organización secreta, a esta organización que trabaja en las penumbras. Pero fíjese de que está aún en las mismas declaraciones en donde le hacen hacer a la persona cuando se inicia, se está faltando a leyes que están sancionadas y aplicadas aquí en la Argentina. Miren, el preámbulo de nuestra Constitución argentina dice, el preámbulo dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y de justicia. Quiere decir de que si el preámbulo parte también de la Constitución argentina, escrita por masones, se está usando el nombre de Dios en vano. Porque si ellos dicen que no reconocen a Dios, pero en la Constitución que está gobernando y rigiendo a todo un país, se está diciendo de que Dios es la fuente de toda razón y de toda sabiduría. Ahora, no solamente se falta a esa palabra, sino que también en el artículo 18 de la misma Constitución argentina, miren lo que dice. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisión especial. Esta puede ser una comisión especial porque si la persona es ejecutada, si ellos se atribuyen el derecho, si la persona faltó al pacto masón, quiere decir que ellos pueden tener el derecho por la declaración que la persona ha hecho. Pero el mismo artículo 18 de la misma Constitución también dice, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Desde mi punto de vista, y humildemente lo digo, una persona que está haciendo esta iniciación y como acabamos de ver recién en el video, la persona es obligada en ese rito, en esa iniciación, de que él declara contra sí mismo, de que si él no cumple con los intereses de la logia, ni siquiera son intereses personales, de los intereses de la logia, del pensamiento de otras personas, si él no cumple con eso, él está declarando contra sí mismo, que ya es algo que es anticonstitucional y es antibíblico, porque Dios no lo avala, Dios no respalda ese tipo de pactos, porque es un pacto satánico, es un pacto que lleva a la muerte y que lleva a una condenación eterna. Por eso es importante saber quién es el verdadero constructor y dónde se basa o dónde se afirman los principios de la masonería y quién es el verdadero constructor de la vida del ser humano. Ahora, ellos dicen de que ellos son una organización que ha estado trabajando en lo secreto por la dictadura y que hoy se manifiesta como una organización discreta, siempre trabajando en las penumbras, siempre trabajando en lo oculto. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 3, en el versículo 16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiere decir, de que esa justificación de decir de trabajar en lo oculto, de trabajar en secreto, no es porque ha habido solamente una persecución de una institución y de un dogma que es falso, que eso es otro tema. Pero en este caso de lo que estamos hablando, de lo que es la relación de la verdad de la palabra de Dios y de la mentira que presenta la masonería como verdad, es de que la palabra de Dios dice que todo aquel que trabaja en lo oculto es porque no quiere que sus obras sean presentadas ante la luz, porque la luz va a revelar y va a reprender las cosas que están malas, porque está mal obligar a una persona en una iniciación a que declare contra su voluntad y contra su propia integridad física, de que esté declarando de que es la vida de la persona, o sea que la persona va a morir y se puede ir al infierno, a una eternidad de tormento, por los intereses de una logia, por los pensamientos de un grupo de personas que creen ellos de que son los sabios del mundo y que son ellos los verdaderos constructores del mundo, cuando no lo son, porque el verdadero constructor del mundo es Dios mismo. Es Dios que ha dejado basado en su palabra y que nos anima a que nosotros podamos instruirnos y podamos indagar en las Santas Escrituras. Aquí dice que la verdadera luz es Cristo. Es Cristo, y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el pacto que es con Jesucristo no es un pacto de muerte, sino que es un pacto de vida, y que la persona, cuando lo acepta como Señor y Salvador de su vida, ha pasado de muerte a vida eterna, ha entrado a la salvación, ha logrado recibir la verdadera luz. La luz, el alumbramiento que viene a la mente, al corazón, al espíritu de la persona. Ahora, está mal pensar en ser libres porque el eslogan, por decirlo de alguna manera, es libres y aceptados. Aquí en la Argentina se llama libres y aceptados. ¿Está mal tener un pensamiento libre? No. ¿Está mal ser aceptado? Tampoco. Dios no hace acepción de personas y Dios nos da libertad de elección a todos. El tema es que depende de quién diga esa palabra de ser libres. ¿Libres en qué y libres de qué? Porque en este caso esa libertad es una rebelión contra Dios o es ir contra el principio de Dios. Hoy que se habla del pensamiento libre, del pensamiento crítico, bueno, se debe de cuestionar también el pensamiento masónico. El pensamiento que los masones o que la masonería o que las logias presentan como una verdad absoluta, aunque ellos dicen de que no existe el absolutismo, pero ellos se presentan como una verdad absoluta. Hoy se cuestiona el pensamiento de un dogma, de una enseñanza, de una doctrina, de una palabra, pero la masonería también es un dogma, es un pensamiento dogmático, porque el dogma significa, o la palabra dogma significa sistema de pensamientos, un pensamiento sesgado, algo que se busca inculcar, que se busca inducir, y en este caso ellos buscan inducir en este pensamiento algo que no va acorde a los principios de Dios y que hace que la persona declare en su contra y que esté entregando su propia voluntad a los intereses de personas que trabajan en la oscuridad y que no le dan el crédito a Dios. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Vamos a leer en el versículo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando hablamos del pensamiento libre, en realidad la verdadera libertad es conocer la verdad. La verdad no puede ser cambiada, la verdad es verdad.
con aciertos y desaciertos, con cosas favorables o desfavorables. Y la verdad es que la Biblia y que la historia nos relata que el creador de todas las cosas es Dios. No son los masones, no es la masonería. La masonería apareció en el siglo XVIII aquí en la Argentina. Sin embargo, Dios está antes de que la tierra fuese ordenada. Él habita en la eternidad. Él es el creador de todas las cosas. Y esa es la verdad de que Jesucristo es Dios mismo hecho persona y que vino al mundo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque existe el cielo y existe el infierno. Y toda persona que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ha pasado de muerte a vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Sin embargo, el pensamiento que lleva a este tipo de doctrina va todo contra el principio de la palabra del Señor. Vamos a ver cómo ellos se apoyan en la luz. Dice que ellos arrojan el pensamiento filosófico, que arrojan luz, que arrojan conocimiento y que de esa manera ellos han colaborado o han apoyado, digamos, a la humanidad. Ahora, no todas las cosas son malas, pero el tema es el fin que se le puede llegar a dar con eso que se va aprendiendo o con el crecimiento que se va dando. Los avances que se han dado en la tecnología, en distintas ciencias que van habiendo crecimiento y desarrollo. ¿Son malos? Son malos si la persona le da una mala utilidad. No son malos de que la ciencia se desarrolle y crezca. La Biblia dice, incluso en el libro de Daniel, dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría, o sea que el conocimiento aumentaría. ¿Está mal el progreso? No, no está malo. No está malo el pensamiento, ir creciendo, ir alcanzando niveles de sabiduría. El problema es a quién nosotros le rendimos cuenta, o a quién le rendimos culto, o a quién adoramos. No existe otro constructor fuera de Dios, no existe otro arquitecto que no sea Dios. Solamente Dios es el único digno y merecedor de llevarse todo el honor, todo el reconocimiento, porque Él es la fuente verdadera de conocimiento, Él es la fuente de toda sabiduría, de toda razón, como dice el preámbulo de la Constitución argentina, y de toda justicia. Y nosotros debemos de reconocer a Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el verdadero Salvador. El tema de que en este caso, este pensamiento que va contra los principios de la palabra de Dios, dice que el pensamiento surge desde el huerto del Edén a través de Lucifer, a través de aquella serpiente que estuvo en el huerto del Edén arrojando un pensamiento crítico. Miren lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 3, Génesis capítulo 3, a partir del versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, conoce Dios, con que Dios, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lucifer, que significa luz bella, fue quien se reveló en el cielo. Él era un querubín. Dios crea a todos los seres creados por Dios, los crea con la libertad de elegir. Y ahí donde parte la libertad del ser humano. Dios no hace personas que tengan un solo pensamiento. Está el consejo de Dios siempre, pero es la persona la que elige. En este caso Dios le aconsejó a Adán y a Eva, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es como que le está diciendo, porque el día que comas de ese árbol vas a morir, porque va a usurparte un espíritu inmundo, un espíritu satánico, un espíritu que te va a arrastrar a la muerte, porque él decidió voluntariamente revelarse en el cielo. Si Dios no diera la libertad, Lucifer nunca se habría revelado en el cielo. Sin embargo, el pensamiento oscuro
que se mueve detrás de las bambalinas, reconoce a Lucifer como el ángel de luz, que le arroja luz y que le arroja entendimiento supuestamente a ellos. Porque miren lo que dice en Génesis capítulo 2, en el versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que Dios le está diciendo, si vos haces mal, si vos cometés asesinatos, si vos haces cosas indebidas, vas a morir. Porque es la ley de muerte que hay sobre el pecado. Ahora, para la obediencia hay vida, para aquel que ama la verdad, para aquel que ama la luz, para aquel que ama la salvación, para aquel que ama la verdadera libertad en Cristo Jesús. No de que nosotros vivamos, digamos, lo que Dios está diciendo. Si vos haces el bien y haces el mal, vas a morir. Has sido creado solamente para hacer el bien y no para hacer el mal. Y aunque aquí se esté hablando de que hay equidad y que hay libertad, es el pensamiento más dejado y más desigual que puede haber, es el pensamiento masón, en donde la persona se la somete, se la sujeta, y por más que se hable de equidad y se hable de justicia, es un pensamiento elitista. Porque las personas, para ingresar incluso a la masonería, no entra cualquiera. Ellos son selectivos, eligen personas que puedan participar en una élite, que puedan participar con ellos en sus pensamientos y en sus acuerdos. El resto de las personas para ellos son profanos, son personas que tienen que quedar sujetos a hacer la voluntad de lo que ellos han determinado, porque ellos supuestamente son los constructores del mundo. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Este mismo capítulo del libro de Juan dice que aquella luz verdadera vino a este mundo. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Toda persona que obra y que ama el trabajar en las penumbras, trabajar en secreto, que nadie sepa cuáles son los pactos y los acuerdos, porque en la masonería existe el primer nivel de iniciación, que es de aprendiz, después el de compañero, después el de maestro, y después se ingresa al nivel 4, y desde el 4 se llega hasta el grado 33. Y cada grado va teniendo una contraseña, un acuerdo, un pacto, pero en la iniciación se hace lo que recién se vio en el video, de que la persona declare en su propia contra, bien digo, en contra de su propia vida, de que si él no responde a los intereses de la logia, que él da el permiso para que se le corte el cuello, para que se le arranque la lengua o para que sea ahogado. O digamos, si una persona es pública, si una persona está en el gobierno, antes de tomar una decisión en el pacto que hacen, tiene que considerar los intereses de la logia antes de él ejecutar algún plan o alguna decisión. Quiere decir de que en la Argentina no somos nosotros los que decidimos en una votación cuando vamos a una urna, sino que las decisiones las toma una logia. Y desde allí parten todas las órdenes, no una logia. Las logias en la Argentina son las que toman las decisiones, que ni siquiera sabemos quiénes son, no conocemos los nombres, no conocemos sus apellidos, pero sí son personas que se mueven detrás de las bambalinas y que tienen un pacto con Satanás. Y este es el pacto masónico que ellos tienen. El pacto que ellos tienen es un pacto con Satanás. Y ellos deben de renunciar porque la puerta está abierta para toda persona que se arrepiente cuando reconoce de que el verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y el verdadero arquitecto y constructor de todas las cosas, no solamente del universo, sino que de nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para ir cerrando esta primera parte, miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1.
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cómo quedamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? Porque Adán, cuando él le cree a la serpiente en el huerto del Edén, es como haberle creído a la masonería, a un pensamiento crítico contra un Dios sano, contra un Dios santo, contra un Dios puro, que revela la palabra, que revela la salvación, que revela la vida eterna. Allí él murió, ahí Adán murió, y después de Adán toda la raza humana quedó esclavizada y subyugada por un espíritu inmundo. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, por eso la Biblia dice de que para esto apareció el Hijo de Dios. Hace un tiempo atrás, en los mensajes anteriores, usted puede revisar de que hay mensajes que se titulan como para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y anteriormente uno que hablaba de que la fuente de todo conocimiento es Dios. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, venció el pensamiento que sostiene la masonería, porque el pensamiento que sostiene la masonería viene del mismo infierno, viene de Satanás, es un movimiento satánico. No pueden haber pactos de que se obligue a una persona a atestiguar en contra de su vida, entregando su vida por los intereses de terceros, por los intereses de otras personas. No está avalado por la ley, ni tampoco por el principio de la palabra del Señor. Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario. Nadie debe de morir por ningún pacto humano. No hay un pacto superior al pacto de Jesucristo. Él nos ha hecho libres para que nosotros, dice, que cuando partamos de este mundo, ya la muerte no tiene poder en nuestras vidas, sino que hemos pasado de muerte a vida eterna. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos vida en Él. Dice que cuando estábamos muertos, Él entregó su vida por nosotros. El pacto con Jesucristo no es un pacto de muerte, es un pacto de vida. Y yo le animo a todos aquellos que hoy pueden estar confundidos, que hoy pueden haber creído. Yo no digo de que todas las personas que estén metidas en este movimiento sean malas o tengan malas intenciones. Solamente puedo decir que la doctrina, el dogma, lo que ellos están enseñando y de la forma en la que ellos se están moviendo, no están avalados por los principios de Dios. De hecho, ellos se mofan de Dios. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad va a proliferar y es necesario de que nosotros podamos esconder la vida en el hueco de la mano de nuestro Señor. Así que yo le animo a que usted en esta primera parte pueda analizar lo que vamos hablando y pueda elegir a Cristo como Señor de su vida, como Salvador de su vida. Si usted ha estado caminando de una manera desacertada, yo le animo a que usted pueda abrir su corazón en esta noche y pueda aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida por encima de todo pacto humano, por encima de toda alianza, que usted pueda encontrarse con el verdadero Cristo, con el verdadero arquitecto, con el verdadero constructor de todas las cosas, de la vida, de la salvación. Le invito a que cierre sus ojos, por favor, y podamos orar a Dios. Padre eterno, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias
por darnos esta oportunidad, Señor, de poder escudriñar en las Santas Escrituras, Señor, y de poder llamar a reflexión a aquellos que están equivocados, Señor. Queremos orar por todas las personas, Dios, que se encuentran en estos caminos y que quizás que nunca han tenido un encuentro con vos, Señor, que están quizás que errados, Señor, creyendo, Dios, que han encontrado el camino de la verdad, Señor, están confundidos porque no están caminando bajo el consejo sabio de tu palabra, Señor, porque no están caminando bajo la luz, Señor, y la revelación de tu Santo Espíritu. Por eso oramos, Dios, en esta noche para que tu gloria, Dios, se manifieste desde lo alto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Abre los cielos, Dios. Yo bendigo a todos mis hermanos en el mundo entero, Señor, y bendigo y llamo a aquellos que no te conocen al conocimiento de la verdad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que puedan tener una semana bendecida. Seguramente que en estos días vamos a estar ya compartiendo la segunda parte de este tema tan interesante. Que el Señor les guarde, les proteja y nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga.